Alejandra Insunza, José Luis Pardo y Pablo Ferri, 3 periodistas en un auto usado, emprendieron un viaje de 55,000 kilómetros por Latinoamérica. A pocos meses de iniciada la travesía, decidieron enfocarse en reportear el tráfico de drogas, quizás el único fenómeno que coexistía en toda la región. Esta es la crónica de un recorrido que nos confronta con lo ineludible. La fuerza del crimen organizado evidencia las fallas del Estado. Aquí se devela la historia ilícita de 18 países, llegando a los rincones más inhóspitos para obtener los testimonios de quienes eligieron vivir fuera de la ley. Sus reportajes hechos en el camino y que conforman la materia prima de este libro les valieron el Premio Ortega y Gasset del Premio Impreso en 2014, así como el Premio Nacional de Periodismo ese mismo año. Son historias que muestran el lado no turístico del continente, los dramas humanos resultado de la corrupción del poder por el dinero ilícito. Son historias que rebautizan este territorio. Bienvenidos a Narcoamérica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Valderas, yo seré su conductora el día de hoy. Estamos con Dromómanos, ella es Alejandra Insunza y José Luis Prado. Nos falta un integrante, que es Pablo Ferri. Pero el día de hoy estamos aquí con ustedes. Hola, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Alejandra y José Luis, sabemos que renunciaron a sus trabajos para dedicarse al periodismo, que han viajado por Latinoamérica, y me gustaría saber ¿cuál fue tu objetivo principal para realizar este reportaje? Bueno, es una serie de reportajes que constituyen un libro que es Narcoamérica, ¿no? Que es el producto final de un viaje por 2 años por el continente, más uno de investigación entre México y Estados Unidos. Y pues nuestro objetivo era pues prácticamente contar las grandes historias que estaban pasando en nuestro continente. Y a través del narcotráfico encontramos un común denominador que unía a todos los países y que nos servía, digamos, de pretexto para contar cómo estaban funcionando las sociedades y cómo estaban afectadas por distintos fenómenos como la corrupción, la violencia, la impunidad, etcétera. El resultado de este viaje pues ha sido este libro, y el objetivo pues era más o menos, sí teníamos la idea de que después del viaje acabaríamos con un libro. Qué padre, ¿no? José Luis, sabemos que a lo largo de este viaje vieron pérdidas de vidas inocentes. ¿Cómo consiguieron el primer testimonio sobre la droga en el primer país que visitaron? Pues fuimos haciendo como un método periodístico improvisado, digamos. Entonces nuestro método era llegar a cada uno de los países, nos quedamos en la capital y ahí hablábamos con expertos, con colegas, sobre todo para intentar conocer una realidad que no era la nuestra. Eso a la hora de reportear cualquier cosa es muy importante, tener un contexto, una documentación que te permita hacer textos profundos, textos que sean interesantes. Después de esa etapa en la capital íbamos haciendo contactos y ahí ya enfocábamos y decidíamos a dónde íbamos a ir para trabajar sobre el terreno. Íbamos al lugar que habíamos elegido, ya con contactos, que nos había pasado gente de la capital, y empezamos a reportear ahí en el terreno. Entonces, y con tiempo y con paciencia vas rompiendo estas barreras de desconfianza que la gente tiene, sobre todo en estos contextos que se dedican a actividades ilegales como el narcotráfico, y es sorprendente que la gente habla más de lo que uno pensaría, ¿no? Quizás porque muchos de estos lugares que nosotros reporteamos son lugares que a la gente no le importa, incluso dentro de sus propios países. Y sí tienen esta voluntad de contarte su realidad, de contar que a lo mejor es una situación muy violenta la que viven, o de contarte simplemente su pequeña historia, que para nosotros es una gran historia. Pequeña historia, hemos ido juntando una cadena de 18 países y de todo un continente para intentar retratar el fenómeno del narco. Sí. Alejandra, sabemos que con tu experiencia, con todo lo que han vivido, quisiera saber cómo es que sobrevive el narcotráfico. Bueno, el narcotráfico evidentemente se nutre muchísimo de la corrupción. Si no hubiera corrupción, sería más difícil para las bandas criminales entrar en muchos sitios, en muchas regiones, pero
igualmente el narcotráfico es un fenómeno mucho más complejo, o sea, que surge desde la época de la prohibición y que se fortalece con la época de la prohibición y que digamos, siempre van a existir mercados negros, o sea, aunque el narcotráfico dejara de existir, siempre va a haber otros mercados negros, va a haber minería ilegal, va a haber trata de personas, va a haber robo de petróleo, o sea, son fenómenos, digamos, lógicos de alguna manera, pero el gran problema con el narcotráfico ahora es la fuerza que tiene y el dominio que tiene sobre todo el continente, o sea, es más allá de simplemente que sea un mercado negro, es un mercado negro muy poderoso que causa muchas muertes, cuyo el consumo también es más alto, estamos en los niveles más altos de la historia, entonces es difícil como simplemente reducirlo a cómo sobrevive, o sea, hay muchísimos factores, ¿no? Pero desde históricos hasta regionales, hasta sociales de hoy en día, pero pues lo preocupante sobre todo es la fuerza que tiene hasta hoy, o sea, que es demasiado, o sea, es un negocio de más de 320 mil millones de dólares, entonces, y que involucra todo tipo de personajes, o sea, desde ganaderos, agricultores, pilotos, desde gente súper normal hasta políticos, militares, etcétera, empresarios. No, sí está fuerte esto, ¿verdad? Me gustaría saber si es que les afectó sentimentalmente a ustedes el vivir toda esta experiencia del narco y así. Como todo viaje, un viaje sobre todo una transformación y a nosotros nos transformó como personas y también como periodistas. Pero sí tienes que tener una cierta empatía con tus fuentes, sí tienes que preguntar con un interés genuino. Si tú no preguntas con interés, tu historia no va a valer de nada. Pero al final del día tú tienes que tomarte tu espacio, reflexionar sobre lo que has visto e intentar hacer tu trabajo. El trabajo del periodista es entender a esta gente y contarlo de la mejor manera posible a los lectores. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte y enseguida regresamos? Perfecto. Bueno, ya estamos de regreso con Dromómanos, Alejandra y José Luis. Sabemos que consumieron cocaína por primera vez los dos. Me gustaría saber... Siguen diciendo que fue la primera vez para ti. Bueno, no te preocupes, Jorge Ramos nos dijo lo mismo, así que no es verdad. Alejandra sí es verdad que consumió cocaína por primera vez, así que ya te conté tu experiencia. Yo no era la primera vez. No es que sea un consumidor habitual, ni mucho menos. Pablo tampoco era la primera vez. Y Pablo tampoco era la primera vez, aunque tampoco es consumidor habitual, ni muchísimo menos, ¿no? Pero acaba la tal vez en España hay menos estigmatización del consumo. Digamos que es algo que de joven la mayor parte de la gente ha probado alguna vez. O sea, aquí en México tal vez es un poco diferente, ¿no? Culturalmente. Sí. Sí, bueno, mi realidad es que sí, aparte de España, el consumo en España es muchísimo mayor que el de México. Y sí está más normalizado, como dice Ale, ¿no? Pero si como aquí la marihuana, ¿no? Es más común. Sí, bueno, allá la marihuana también. Los españoles son de verdad bien consumidores de drogas en general. Alejandra, me gustaría saber cuál fue tu experiencia. Bueno, yo tenía como mucho prejuicio contra las drogas, justo en el sentido de que es una cadena y sí tenía mucho esta idea de que consumir era formar parte de ella, ¿no? O sea, de que si finalmente tú estás participando en la demanda, entonces eres responsable también de la gente que muere en el camino y demás. Tenía un poco esa idea. Después, cuando estamos en la investigación, también dije, bueno, no puedo seguir no puedo escribir sobre cocaína todo este viaje sin saber realmente por qué la gente la consume o por qué es un negocio tan importante. Entonces, bueno, además de que por una cuestión de fiesta, evidentemente, de que estamos por ahí, bueno, pues venga, vamos a probarla. Y, o sea, entiendes los efectos, ¿no? O sea, que se describen en el primer capítulo del libro, o sea,
son efectos pues muy placenteros, ¿no? O sea, muy enérgicos, y entonces, más que nada, fue empezar a pensar por qué la gente consume. O sea, yo ya sentí este efecto de energía y de adrenalina y demás, pero lo que empezamos a reflexionar ya entre los tres hablándolo es eso, o sea, y también que nos interesó más, que por qué nos centramos en este libro más en cocaína que en otras drogas, es bueno, para empezar porque es el grueso del mercado, o sea, es todavía lo que más dinero representa, y es un mercado ya muy estable, ¿no? Que no cambia. Y justo es por eso, porque el efecto, digamos, a mí me parece que es la droga de la funcionalidad. O sea, yo podría estar ahorita con cocaína en esta entrevista y verme perfectamente normal, ¿no? Y ustedes mismos trabajando, de hecho, el primer capítulo de la introducción de 000 de Roberto Saviano, en el que quien nos prologa el libro, por cierto, pues va un poco así, ¿no? Como empieza narrando, la señora a tu lado en el tren se mete cocaína, y el chofer del tren se mete cocaína, y tu maestro en la escuela se mete cocaína. Es justo eso, no es una droga como otras, como la heroína que te desconecta, o la marihuana que también te puede llegar a desconectar. Los efectos de la cocaína, y por eso en su momento fue la droga milagro, ¿no? O sea, tienen que ver con mucha energía, con incluso hasta claridad mental en algún momento. Y no lo digo como apología a la cocaína, para nada. O sea, evidentemente su consumo su consumo en general es dañino y súper nocivo, y lo mejor es no hacerlo. Pero entendimos que gran parte de esa demanda tiene que ver con la funcionalidad, o sea, que es una droga que el broker de Wall Street puede estar puestísimo y trabajar más horas porque está en cocaína, ¿no? Que te puedes ir de fiesta y al día siguiente trabajar perfectamente porque te metiste cocaína. Entonces, más que nada, fue una experiencia un poco para entender. No somos consumidores, como dice José, o sea, no somos consumidores, pero sí entendimos un poco por qué funciona, o sea, y por qué la gente la consume tanto. Porque es esta droga que ya está bastante estable en nuestra sociedad. Ya no, o sea, por ejemplo, en el libro lo vemos, la heroína sube y baja, las metanfetaminas suben y bajan, o sea, depende mucho de cómo lo suministra el cártel. La cocaína es estable, ya es un negocio bastante estable y que reporta miles y millones de dólares. Sí, bueno, finalmente tu finalidad era saber por qué la consumían, ¿no? Y saber sus efectos, también sentirlos, ¿no? O sea, finalmente, o sea, luego ya en el libro viene detallado un poco qué es lo que produce en el cerebro, que libera dopamina, y la dopamina pues un poco placentera, entonces te sientes en un estado eufórico estable, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Aparte eres tú la que la probó por primera vez. Era para ti la pregunta. Bueno. Y nos parecía honesto contarlo porque hay mucho prejuicio contra las drogas, y nosotros con este libro también lo que pretendíamos era, no, insisto, no hacer ninguna apología de las drogas. Estamos completamente conscientes y que las drogas, cualquier tipo de droga, es dañina para la salud, pero también creemos que la política de drogas actual genera muchos más problemas que beneficios, entonces, y que hay mucho estigma sobre lo que es la droga. O sea, por ejemplo, es eso, no porque la hayas probado eres un drogadicto, y mucha gente tiene esas ideas. Entonces nos parecía honesto y lógico contar nuestra propia experiencia como cuando has llegado a consumir, porque no puedes estar hablando de un fenómeno por todo el continente sin decir cómo a nosotros mismos nos llegó a afectar en su momento. Sí. ¿Qué les parece si me platican, a ver, José Luis, sobre qué sientes tú al saber que los consumidores son los que mueren y no los narcotraficantes, que son los que la venden? Bueno, mueren todos, porque ser narcotraficante es un trabajo de alto riesgo también. El problema aquí policía, sí es un poco la criminalización del consumidor. Por ejemplo, en tema de políticas de drogas, que estaba diciendo Ale, ahora los activistas están como viendo si todo el mundo se pone de acuerdo, si todos los países se ponen de acuerdo para descriminalizar al consumidor. Hay mucha gente en la cárcel simplemente por posesión de cocaína. O de marihuana. O de cualquier tipo de droga, ¿no? Entonces, eso sí tiene que servir de piso base para cambiar las cosas. Al final, el que es un delincuente es el tipo que está matando o el tipo que está traficando, etcétera, grandes etcétera. Cantidades.
pero el consumidor al final simplemente es un consumidor, no puede acabar en la cárcel o incluso en países asiáticos bajo pena de muerte. Sí, bueno, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos? Estamos con Dromómanos. Ya estamos de regreso con nuestros compañeros dromómanos. Tenemos el libro que fue el resultado de su viaje por Latinoamérica y la placa del Pointer en el que se transportaron. Cuéntanos tu experiencia en todo el recorrido a bordo del Pointer. 2 años, resumir para un programa de televisión es como complicado. Pero el Pointer significaba muchas cosas. Obviamente era nuestro medio de transporte y nosotros también decíamos que era nuestra sala de redacción, porque para nosotros una redacción es cualquier lugar en el que se discute sobre periodismo, se crean ideas y nos pasábamos muchísimas horas en la carretera. Entonces eso es lo que hacíamos, hablar de periodismo, discutir el próximo reportaje, bueno, leer, yo fumar, Pablo conducir, Ale dormir, cada uno tenía también su tarea dentro del coche, pero al final sí se convirtió como en uno más del viaje casi, ¿no? Y nos dio un poquito de pena deshacernos de él en Chile, acabó en un desguazadero, todo lo que queda es esta placa, pero también pensábamos que el coche había cumplido su labor y que se podía jubilar tranquilo. No, hombre, qué experiencia tan padre, ¿no? Alejandra, ¿qué fue lo más impactante que te dejó sin palabras al llegar a México? Pues también es súper difícil de resumir, o sea, vimos muchas experiencias, o sea, desde muerte hasta el grado de decadencia que llega a tener el consumo en el caso del crack, o casos de impunidad súper fuertes en Honduras o en Argentina, que es un país que presume de mayor institucionalidad. Pero llegando a México, o sea, nos topamos con Tlatlaya, que Pablo hizo la investigación, nos topamos con Ayotzinapa, o sea, no sé, fue regresar a tu país después de ver toda la mierda que hay por el continente y ver que aquí todavía está más concentrada. O sea, el caso Ayotzinapa sí fue pues algo que a nosotros nos choqueó demasiado y que nos impresionó el manejo gubernamental tan insensible y pues seguimos un poco anonadados por eso, o sea, porque después de Ayotzinapa fue Apatzingán y seguimos cada vez escuchando de nuevas masacres donde las personas que deben de cuidarnos son las que tiran del castillo, ¿no? No, hombre, sí, eso de Ayotzinapa sí fue algo que la verdad a todos nos dolió como mexicanos. Me gustaría saber qué planes tienen para Dromómanos. Bueno, Dromómanos, ahora en verano vamos a empezar una escuela Dromómanos, y la idea es un poco con gente joven guiarlos nosotros y otros ponentes, otros colegas que también son emprendedores y que se dedican a otros ámbitos, para que la gente pueda hacer proyectos viables, que si quieren emprender, que si quieren contar una historia fuera de los canales habituales, puedan hacerlo. A nivel proyecto de reporteo, Ali y yo queremos montar un proyecto este año para finales de año irnos al Amazonas y hacer como 5 o 6 meses el Amazonas, y ya más a largo plazo hacer en África, quizás a finales del año que viene, un proyecto similar a Narcoamérica, que es un tema, no tiene por qué ser el narcotráfico en ese caso, pero es un tema que une a toda una región. En este caso sería África, ¿no? Y esos son un poquito los proyectos de Dromómanos a medio plazo. O sea, ¿la escuela la realizarían aquí en Distrito? Sí, va a ser a partir del la primera fin de semana de julio. Van a ser 5 semanas de coacheo, de capacitación para desarrollar un proyecto. Puede ser un reportaje, un documental, incluso una idea de medio. O sea, va a venir gente que hable de modelos de negocios, etcétera. O sea, y lo otro pues ya es de investigación nuestra más a futuro. En Amazonas y en África son los primeros 2 destinos que queremos hacer. Me comentas que eres maestra aquí en Distrito Federal. Sí, en la Carlos Septién.
¿serías maestra también en Dromómanos? Pues sí, o sea, pues con la escuela de Dromómanos es un poco la idea, o sea, no es maestra al estilo convencional de dar una clase como tal, pero sí es de un coacheo, de un acompañamiento, de enseñarles a los chicos a tener grandes ideas Periodismo todo, ¿no? y sustentarlas, exacto. O sea, la escuela sería totalmente periodismo. No tiene por qué ser periodismo, es contar Yo historias. diría periodismo y creatividad. Ajá, o es sea, contar una historia en el formato que te dé la gana y hacer un proyecto a través de la comunicación, digamos, de ideas, ¿no? O sea, por eso vamos a traer a gente que no tenga nuestro perfil. Por ejemplo, va a estar Sofía Macías, que es la autora del Pequeño Cerdo Capitalista, que sabe muchísimo sobre modelos de negocio, finanzas, etcétera. Va a estar Jordi Meléndez, que ha creado Fáctico, que es una app de periodismo geolocalizado. Va a estar Saúl Hernández para datos, va a estar Felipe Luna, que es fotógrafo. Va a haber gente de diferentes perfiles para que al final, sea cual sea la historia que tú tengas en la cabeza, la puedas aterrizar, la puedas ejecutar en cualquiera de las plataformas que hay, que hoy hay muchas plataformas, ¿no? Muchas más que antes para contar historias. Creo que la gente joven, vosotros que sois universitarios, vuestros compañeros, lo que tienen que ser son muy ambiciosos. Hay que ser muy ambiciosos, hay que equivocarse, hay que apostar, y si te equivocas no pasa nada. Tienes 20 años, 22, 23, es igual, ¿sabes? No, estás en la edad de equivocarte. Y en la escuela de Dromómanos es un poco, ese es el espíritu. Arriésgate, intenta ser feliz haciendo, y es posible ser feliz y hacer lo que te gusta a la vez, y ganar dinero. Y ganar dinero, no millonario, pero sí puedes vivir de lo que te gusta, ¿no? Y eso, que es lo que nosotros intentamos hacer siempre, eso no tiene precio, ¿no? O sea, eso para nosotros, el periodismo es un vehículo de felicidad, nos encanta nuestro trabajo, por eso podemos estar reportando 14 horas, ¿no? O sea, y da igual, porque las cosas que ves te llenan, ¿no? Y la escuela es un poco eso, transmitirle a la siguiente generación que no es tan lejana. Nosotros seguimos teniendo menos de 30 años, somos todavía jóvenes. Hace 5 o 6 años estamos donde estáis vosotros ahora, ¿no? Entonces creo que eso está bien, para decir a los chavales, se puede hacer y nosotros lo estamos haciendo ahora. Bueno, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Que estés muy bien. Vamos llegando a la Ciudad de México, listos para la entrevista. Estamos todos puestos, listísimos para hacer la entrevista. Las noticias con Adela. Noticias con Mariana. Friends may come and friends may go, but you should know that I got your back. It's automatic, so never hesitate to go. 'Cause I'm your sister, and always for you. And I don't know what I'd ever do without you from the beginning to the end. You've always been here right now, so I'll call you my best friend. Through the good times and the bad, what's better and lose don't get found in. I know one thing that never changes, and that's you and my best. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Valderas y estamos viviendo una nueva experiencia en el Distrito Federal. Vamos llegando y nos reciben con una ambulancia. Esta es una experiencia muy nueva pero agradable. Estamos preparándonos para la entrevista con Dromómanos, que es el día de mañana. Y pues con todos los ánimos del mundo y a ver qué pasa. Deseenos suerte. Bueno, nosotros somos el equipo con menos integrantes de nuestra generación. Solo somos 4, mi compañero Alfredo Quintana, Mariana Valderas, Eric Camargo y un servidor César Guzmán. Vamos a entrevistar a los periodistas Dromómanos, 3 integrantes, Ale, José Luis, Pablo. Estamos muy emocionados y es una experiencia extraordinaria. Estamos aplicando nuestros conocimientos de 3 materias, lo que es periodismo, fotografía y audiovisuales. Estamos muy felices y agradezco este viaje. Realizar genial la entrevista. Pues súper bien, porque pues es aprendizaje, nos estamos empapando de más aprendizaje, la práctica más que nada.
en el salón, los libritos y bla, 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 pues te ayuda mucho, te construye acá adentro, pero al salir afuera, pues es esto, o sea, viajar en una ambulancia no es nada. Las experiencias más que nada. Bueno, pues fue una experiencia muy bonita, fue algo que la verdad vale la pena realizar porque aprendes muchas cosas que en un salón no se van a aprender. Es mejor 1000 veces la práctica. Como estudiante de cuarto semestre de universidad, les recomiendo que en verdad hagan esa entrevista. Empiecen a buscar los personajes desde el principio, que saben la actividad, que saben qué es lo que van a tener que hacer y todo eso. A mí me tocó en el área de producción, o sea, estar en las cámaras y todo eso. Y las recomendaciones que les doy es que siempre fíjense en que las cámaras estén funcionando bien, que ninguna se las apague, formateen sus memorias para antes de grabar, porque la verdad hay algunas veces que se les llega a apagar la cámara o algo, o una dejó de funcionar, entonces pues sí está medio complicado. Las baterías en la noche, llegar al hotel, cargar las baterías al 100%, llevar una pila extra, las tarjetas formatearlas para que cuando estén en la entrevista no se les vaya a parar o cualquier cosa que pueda suceder, llevar una extra, los cables, los micrófonos, los lentes, los objetivos estén limpios y los tripiés que sirvan, la iluminación, pues checar todo un día antes o si se pueden varios días antes, pues mejor. Al momento de conseguir la entrevista como equipo, estudien a los personajes a los que van a entrevistar para que tengan claro lo que les van a preguntar y no tengan dificultades de improvisar o de que no sepan en ese momento de hacer la entrevista. Debe de tener previo tiempo para poder conseguir a las personas y es muy fácil conseguirlas, no es difícil. Pueden conseguir desde un personaje muy conocido hasta alguien que apenas va ganando premios y se va dando a conocer. Pueden contactarlos por medios electrónicos y es muy fácil. Felicidades por los 25 años de la Facultad de Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga. Muchas gracias por invitarnos e incluirnos. Y pues a todos los chicos que están estudiando, atrévanse a hacer cualquier cosa, aspiren por grandes historias y cumplan todos sus proyectos. Sí, ojalá en los siguientes 25 siga cultivándose el talento y que los chicos estén en la edad de equivocarse, no le corten las alas y quién sabe hasta dónde pueden llegar. Muchas felicidades por otros 25 años. Nosotros somos Dromómanos, soy Alejandra Sánchez Insunza y José Luis Pardo Beiras. Say